Yo hace muy poco hago alineadores, hago hace un poco más de 2 años, serían 3 aproximadamente. Yo inicié con alineadores ya del sistema digital, así que no tengo experiencia con el setup y demás, entonces tuve que empezar medio de cero. Y bueno, entonces este es como mi aporte en los errores que yo tuve. Me di cuenta que hay consejos que puedo dar para que la gente que está iniciando le sea más fácil. De repente como que cuesta al principio pasar del bracket a la placa. Entonces se me ocurrió darle estos pequeños consejos humildemente para poder aportar a los que estamos iniciando ahora, a todos los acreditados. En especialmente lo de mi país, mi querido Paraguay. Bueno, los consejos que doy para iniciar van a ser simples, muy sencillos, pero creo que bastante útiles. Al principio tenía un montón de incógnitas. Yo personalmente cuando empecé con mi primer paciente, uno está acreditado, a uno le enseñan lo básico, por supuesto. Uno ya es ortodoncista, en teoría ya tiene una base en la ortodoncia, y alineadores es eso, es ortodoncia, pero con otra herramienta que no son los brackets. Igual te surgen un montón de interrogantes, cómo empezar, cómo planificar, ¿verdad? Y desde ahí fue mi primera piedrita en este camino, cómo planificar, ¿verdad? Por más que te digan, gente ya con más experiencia, que la planificación es igual que cualquier ortodoncia, eh, no es lo mismo. O sea, sentís que no te sentís tan confiada todavía en hacer una planificación con alineadores, o sea, ¿qué planifico? Entonces desde ahí, con mis primeros casos, yo empecé a darme cuenta que podía mejorar mi planificación, que podía mejorar a partir que iban viniendo mis pacientes, podía mejorar los controles con los alineadores, podría sacar más ventaja de la que saqué al inicio con los alineadores. Entonces, como hice una pequeña listita, pequeñita, pongo esta frase antes de mostrarle la lista, simplemente porque yo era reacia a creer que podíamos hacer ortodoncia con alineadores. Bueno, ahí puse el nivel más alto de ignorancia, es cuando rechazas algo del que no sabes nada, y simplemente yo decía, no puedo hacer este caso con alineadores, no se puede, no se puede, esto hago con brackets. Y cada vez me doy dando cuenta de que más cosas podemos hacer con esta herramienta fabulosa, digital, súper precisa, estética, ¿verdad? Estoy dando palabritas que al paciente le encanta, ¿verdad? Cómodo, estético. Entonces, tiene tantas ventajas para el paciente que sería fabuloso poder usar cada vez en más casos. Bueno, y a eso va. Uno empieza a rechazar simplemente porque no conoce, ¿verdad? Uno cuando se va adentrando se va dando cuenta de que en realidad rechazar era ser ignorante en el tema, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí les muestro la listita que voy a desarrollar en estos 45 minutos más o menos que voy a estar con ustedes. Cualquier pregunta después, escriben en la página y yo personalmente me encargo de responderles. Bueno, primero que nada, aprender a planificar cada movimiento. No solo los objetivos, a diferencia de la ortodoncia con bracket. O sea, uno cuando va a hacer ortodoncia con brackets, dice, bueno, yo quiero alinear, quiero cerrar la mordida, quiero retruir, quiero alinear, derrotar, ¿verdad? Tiene como objetivos así un poco más grandes cuando se presenta el caso del paciente. Con los alineadores es como que tengo que planificar exactamente cada movimiento que quiero que ocurra para que sea específico. No en todos los casos, aclaro, ¿verdad? En algunos casos simplemente uno puede decir, bueno, acá quiero alinear y nivelar, desapiñar. Pero van a ver que muestro unos casitos, todos los casos que van a ver son míos, de esos casos, de esos errores yo aprendí. Entonces hay veces que uno tiene que decir exactamente, bueno, ¿qué quiero hacer con este espacio? Y eso se escribe en la planificación. ¿Qué quiero hacer? Quiero desrotar, quiero extruir más o menos 2 milímetros, quiero extruir para que se nivele con este diente. O sea, nosotros al tener el bracket, la posibilidad de pegar el bracket, nosotros mismos hacemos eso. Pero cuando vamos a trabajar con este sistema digital, no tenemos el software. Entonces nosotros tenemos que ser muy específicos
en lo que queremos y saber mirar cuáles son esos movimientos que nosotros vamos a querer, porque podemos ser súper específicos y eso creo que es una de las ventajas enormes de este sistema, que puedes decir exactamente, este diente no quiero que se mueva. Tengo un diente periodontal que tiene una movilidad X, que está en tratamiento, está en una fase que no es activa, está controlado, pero no puedo hacer movimientos bruscos. Entonces puedo perfectamente elegir no mover tal pieza, derrotar tantos grados en la primera etapa. O sea, puedo ser muy específica, cosa que es muy predecible y que no se de repente se pueden lograr con los brackets, ¿verdad? Una de las ventajas. Lo segundo es controlar las predicciones, o sea, los renders. No solo, o sea, yo tenía la idea de que cuando venía mi paciente con las placas, yo tenía que ver si estaba adaptado. Si estaba adaptado, si calzaba bien los ataches, si entraba bien, ¿verdad? En la parte gingival, cositas como muy básicas. Pero a veces, si uno no va controlando los renders, o sea, nosotros tenemos la posibilidad de ver en la intranet, con nuestro usuario, ver cómo la predicción de cómo va a estar en la placa 4, en la placa 5, en la placa 10, y eso es muy bueno controlar con la realidad del paciente, con las fotografías, porque eso nos ayuda a que justamente al punto 3, que en el momento de encontrar un error, parar y resolverlo, no arrastrar ese error, que es muy difícil de notar si no controlamos los renders. O sea, yo veo que la placa dentro de todo está medio adaptada, te voy a mostrar con algunas imágenes también propias, y uno dice, bueno, pero va a adaptar después, vamos a ver en la siguiente placa, vamos a ver en la siguiente, o el paciente mismo a veces me pasó que me dice, doctora, así nomás lo al principio, después me entra bien. Y realmente vos te das cuenta que después de unos días pareciera que le entra mejor la placa, en esa parte del atache, en esa parte de la rotación, pero eso es una mentira. O sea, ese error, si vos en ese momento que le pones no calzó, es porque ya hay un error. Entonces uno no puede seguir avanzando de placas porque ese error se arrastra y se agranda, ¿verdad? Y lo único que haces es perder tiempo vos, perder tiempo tu paciente, y eso nadie quiere, ¿verdad? Uno quiere que el resultado sea así como, como está, como tiene la predicción, en el menor tiempo posible, ¿verdad? Con la colaboración tanto del paciente como nuestra. Entonces, bueno, a eso me refiero en no arrastrar un error, que es el tercer consejito que les doy, que si ustedes ven algo raro, ahí paren y vean cómo solucionar o cómo retroceder. Por suerte siempre en KIP tenemos gente que nos apoya con mucha más experiencia. Estoy yo también, su humilde servidora, para cualquier duda, con mi poca experiencia, de repente con tantos errores que tuve, les puedo ayudar. Y si no, para eso está la gente de KIP, que siempre nos ayuda, para no arrastrar errores. Lo cuarto, esto ya es medio marketing, pero es un consejo, estar convencido. O sea, uno cuando va a ofrecer o cuando va a iniciar un tratamiento de alineadores, tiene que estar convencida. Uno tiene que entender el sistema, querer el sistema, entender que funciona para poder venderle eso al paciente. Que es lo que siempre también hablo en los desayunos de equipo y las veces que me pidieron aportar en las acreditaciones, siempre digo, creo que una de las ventajas que yo tengo a mi favor o que tengo a mi favor, porque tengo realmente bastante éxito con muchos pacientes con alineadores, ¿verdad? Es que yo ofrezco convencida, porque yo vi los resultados, o sea, veo los resultados y eso a mí me sirve para seguir ofreciendo y cada vez son más los pacientes que van a venir con intenciones de colocarse los famosos alineadores y cuando uno tiene que estar preparado, cuando llega el paciente estar convencido para que esa seguridad se es un consejo también, es estar convencida. Por supuesto, yo le daré unos tips ahora que a mí me ayudaron a estar más convencida, para estar más segura en el momento que el paciente me pregunta. Entonces, espero que también les sirva a ustedes. Ya estoy hablando mucho. Estoy en la primera diapositiva y ni siquiera estoy mostrando imágenes. Bueno, espero no aburrirles con esta partecita, pero enseguida vamos a empezar a ver cosas más, dientes, ¿verdad? Y casos, como para que no se aburran. Y lo quinto que uno bueno, eso es muy particular mío, que es un error mío, ¿verdad? Al principio como que uno no se amiga con el tema de que tiene que hacer stripping, de que tiene que tener buenas impresiones, de que debemos de una cámara sacar fotos, ¿verdad? Lo de la cámara es algo que yo ya tengo hace mucho, ya incorporado a mis citas, pero es lo que me doy cuenta que fallan de repente colegas, que es difícil ver el error en la boca puesta el alineador. En cambio, cuando uno le saca la foto,
y compara con los renders, ¿verdad? Ahí es como que todo se ve más en macro y uno se puede sentar y mirar, ¿verdad? Por supuesto no le digo eso, lo de las fotos no le digo que hagan en cada sesión, en cada placa, pero sí en cada 2 o 3 placas, que es lo que les voy a mostrar cómo es mi sistema, ¿verdad? Espero que les sirva. Lo mismo las cubetas, lo mismo la silicona, no hay peor cosa que repetir impresiones, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos el tema del escaneado, que cada vez más acceso tienen los pacientes, pero de todas maneras hay todavía personas a los que les es difícil llegar hasta un lugar donde hacerse un escáner, o de repente cuando encontramos un error y queremos que escaneen de vuelta para aquí, tenemos que mandar una impresión de silicona. Entonces siempre tenemos que tener buenas cubetas, lo necesario para hacer el stripping, una cámara, para controlar los ataches necesitamos tener una toronita de algodón, yo sé que otras colegas ya hablaron de eso, de alcohol, perdón, para marcar, ver bien, poner la placa, limpiar. Todo eso son cositas que debemos tener en el momento que vamos a hacer un control con alineadores. Bueno, seguimos. Lo primero el primer consejo que les había puesto era planificar cada movimiento, no solo los objetivos. Bueno, entonces qué mejor que explicarle eso con un caso, ¿verdad? Le pongo unos anteojitos lindos para, ya la paciente sabe que, que voy a mostrar su caso, pero para resguardar un poquito la intimidad de ella, ¿verdad? Bueno, esta paciente ya había usado 3 veces ortodoncia, no le gustó para nada, yo fui la que le quité los brackets porque me dijo que estaba podrida, llegó a mí porque pensó que yo podría ser una opción fuera de los brackets. Entonces, ¿qué es lo que a ella no le gustaba? La posición del canino, o sea, ese canino derecho que estaba subidito, entre otras cosas, pero estéticamente era lo que más le molestaba, era el canino. Y era consciente de que su mordida estaba súper mal, o sea, después de la ortodoncia quedó peor. Para su criterio, ni siquiera le estoy hablando de mi criterio, para su criterio es lo que ella textualmente me dijo, que no mordía bien, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira así, yo puedo decir, bueno, de perfil está bien, no veo tanto desastre. En la alineación sí, le falta el canino, por ahí le falta un poco también la altura del lateral, está más largo que el central. Este canino está mal. Acá yo veo que hay dientes que están más metidos que otros, o sea, hay muchos detalles que veo, que yo sé que quiero corregir, pero es lo que yo tengo que planificar, ¿verdad? Por ejemplo, veo esta mordida, ese es el lado izquierdo, veo que tengo que individualizar lo que quiero. Por ejemplo, acá yo tengo un desnivel entre el premolar, entre el 4 y el 5, ¿sí? Entonces acá yo veo un desnivel. Para mí es muy obvio que yo quiero que este diente extruya, ¿sí? Pero eso no es obvio, por más que sean ortodoncistas los equipos. O sea, ellos van a llamar y te van a preguntar. Entonces, si yo no puse cómo yo quiero nivelar, a expensas de qué o cuál quiero igualar con cuál, de repente es como que se deja mucho en el tintero. Entonces, siempre yo cuando tengo casos así, yo pongo específicamente, es lo que le voy a mostrar, qué es lo que quiero hacer con cada diente. Y creo que eso nos ayuda también a mirar en el momento que nos mandan los renders para que nosotros aprobemos. Vemos si realmente con esa listita de pedidos que yo hice, eso se cumplió en la planificación que nos mandan, ¿verdad? Esa parte me parece fantástica también porque uno puede pedir y eso le mandan otra vez en digital y uno puede corroborar si realmente en la placa 12 al final de la primera etapa va a ocurrir o medianamente va a ocurrir lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, si nosotros aprendemos a mirar cada diente y saber qué queremos que pase en cada diente, va a ser más fácil que nosotros podamos controlar. Entonces, yo sé acá que voy a querer una clase 1, entonces yo me doy cuenta que esto está tipeado. Entonces, tengo que verticalizar, acá tiene que decir tip a distal, tipeando hacia distal, o sea, parar el diente de manera que se corrija tanto el tip, pero hacia distal, como para que me engrane mejor en clase 1, ¿sí? El 23 y el 24 es la misma cosa, esto está tipeado hacia distal, a ver si le puse sí, le puse una línea ahí para que ustedes vean. Sí, eso por supuesto se corrobore también con las radiografías, ya demasiado mostrarles la radiografía, pero para que tengan una idea,
La idea es tipear hacia distal esos dos dientes y extruir el 25 hasta nivelar con el 24. ¿Sí? Entonces ahí yo sé exactamente de ese lado qué quiero hacer. Y eso tengo que hacer únicamente con una buena foto. Del otro lado, nivelar esto que ustedes ven ahí. ¿Sí? Del otro lado, sí, ¿qué quiero hacer? Quiero extruir el 15 hasta nivelar. Quiero darle torque positivo a este 14, porque si ustedes miran la cúspide distal, perdón, la cúspide palatina de esa pieza no está engranando, ¿sí? Esto es por un error en la ortodoncia, o sea, ella no tenía esa mordida así, eso ocurrió con las gomas y tratando de nivelar con los arcos, brackets sueltos, bueno. En síntesis, eso hay que corregir. Entonces, yo sé exactamente que esa cúspide está súper volada. Entonces, yo quiero un torque positivo en el 14 y específico, quitar contacto de la cúspide vestibular. ¿Sí? Se dan cuenta que estoy haciendo detalles que un ortodoncista cuando ve ya sabe. Pero si yo escribo, yo ya sé lo que quiero y el ortodoncista de aquí sabe perfectamente también lo que yo quiero. ¿Sí? También pueden poner alinear, nivelar, ¿sí? Solo que sí, no se toman el tiempo de mirar, se tarda muchísimo más en una planificación con alineadores porque somos específicos que luego en la cita. En la cita colocar el alineador, colocar el atache no te lleva casi nada tiempo, ¿verdad? Pero uno en la planificación es donde más lleva tiempo y en escribir, ¿verdad? Bueno, entonces ese tiempito se tienen que tomar porque vale la pena. Entonces, quitar este contacto, que es lo que más me molesta, cerrar este diastema. En diastemas también aprendí que con cerrar el diastema no me basta, tengo que decir hacia dónde quiero cerrar o qué tengo que hacer con ese espacio, ¿sí? Para que hablemos el mismo idioma. Entonces cerrar el diastema por retrusión y tipear, perdón, el corrector, tipear el 43 hacia mesial debe decir ahí. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es quitar de contacto ese premolar, ¿sí? Extruir este diente, ¿sí? Tipear ese 43 porque está súper retruido, ¿sí? También por un efecto de la goma al tratar de cerrar ese espacio que está ahí. Bueno, ¿qué pasó? Se volcó hacia ahí está la diferencia del lado opuesto que en el superior estaba tipeado de otra manera. Bueno, yo necesito que tipee hacia mesial, ¿sí? Eso me va a hacer que me engrane mucho mejor ese canino en clase 1. Entonces, ahí es como que estamos haciendo súper específico y eso nos va a ayudar a planificar. Entonces, agarrar la foto y mirar cada diente, más o menos qué es lo que quiero que ocurra. Y escribir, por supuesto, ¿verdad? Ese diastema. Y acá vemos, también tengo rotaciones, ¿verdad? Corregir la rotación del canino. Esas son cosas ya así muy básicas que de repente no hace falta que sean tan específicos, pero está bueno también que yo anote para que en el momento que me manden mi predicción, mis renders, yo sepa qué buscar y qué mirar, ¿sí? Vemos las rotaciones, la expansión, los espacios, acá mejorar la verticalización para colocar un implante, ¿sí? Por supuesto la forma de arco, bueno, esas cosas yo voy anotando y después cargo en el formulario de equipo, ¿sí? Y cuando la primera vez que me llegó este formulario, yo dije, Dios mío, ¿qué es todo esto? ¿Qué es esto? Bueno, es súper fácil, ¿verdad? Se hace en unos minutos. Si ustedes se toman el tiempo de mirar las fotitos y tener en su mente ya exactamente qué es lo que quieren hacer, directamente esto se llena en 2 minutos. Hoy en día me lleva 2 minutos llenar esto. Bueno, entonces el nombre del paciente, no mover tales dientes, no tengo acá mucho que decir, más que acá en la parte de mejorar el resalte, por supuesto quiero mejorar, y la sobremordida también mejorar un poquitito, ¿sí? Ustedes pueden decir que no se toque. En el superior yo marco que quiero expandir, sé que no quiero que se proincline, ¿sí? Y si es necesario, voy a necesitar stripping, que generalmente uno tiene que ser consciente que el 99,9% de los pacientes necesitan stripping, ¿sí? Un toquecito, no estoy diciendo que vamos a desgastar esmalte a lo loco, pero sí se necesita para que los movimientos ocurran mejor y más rápido, ¿sí? En el inferior vamos a expandir, pero inclinar si es necesario. En el inferior sí, porque se acuerdan que les dije que estaba colapsado hacia atrás. Y stripping, por supuesto, si es necesario. La mordida cruzada viene de un diente, eso vamos a mejorar. ¿Cuál es la instrucción especial?
uno conoce al paciente cuando tiene la charla inicial. Entonces ahí yo sé qué el paciente quiere, qué instrucción especial le voy a dar. En este caso yo les puse que por favor en los incisivos no se coloque ataches, por lo menos en la primera etapa, ¿sí? Casi siempre trato de poner eso con mis pacientes que son así muy fashion. El siguiente, entonces, las indicaciones, por favor, indique las consideraciones y los puntos anteriores. Bueno, y acá yo le pongo toda mi listita. Intruir 2 milímetros, extruir, tipear, extruir, mesializar. Eso que yo les mostré que puse en cada foto que yo vi, eso como que yo describo ahí en mi planificación. Luego, por supuesto, hablo con la gente, con el ortodoncista encargado de mi paciente, si hay alguna duda, y ya es mucho más rápido y mucho más ágil, ¿sí? ¿Cuál es la prioridad de mi paciente? Por supuesto, el canino superior derecho y que mejorar su mordida. Pero entonces, si yo ya pongo que es lo que más le preocupa a mi paciente es el canino, es lo que primero van a tratar de mejorar en la primera etapa, ¿sí? Porque uno trabaja en etapas, ¿sí? Entonces, la necesidad estética del paciente, que es lo que siempre dice Gaby y Eugenia en la acreditación, es súper importante para nosotros, ¿sí? Que nosotros sepamos cuál es el motivo esencial para ella de mejorar su sonrisa, ¿sí? Bueno, entonces una vez que yo ya tengo esos objetivos así súper claros, cuando Kip me manda, yo controlo. ¿Mejoraron el tip? Sí, mejoraron. ¿Mejoraron la extrusión? Sí, mejoraron. ¿Mejoraron el tipeo? ¿Mejoraron el contacto? Porque eso ustedes pueden ver en 3D. ¿Se mejoró la extrusión? O sea, todo lo que, esos detallitos que yo pedí, están ocurriendo en la predicción que me manda, entonces ahí uno aprueba, ¿sí? A veces es como que cuando te mandan la aprobación, digo, sí, ¿qué es lo que voy a mirar tanto? O sea, ¿qué era que pedí? ¿Qué era que no le gustaba? Más todavía cuando son pequeños detalles nomás. Entonces es muy importante que ustedes tengan bien claro cada punto planificado, así, no un objetivo grande, sino un punto específico para que en el momento que le llegue, ustedes vean que realmente eso ocurrió. Los ortodoncistas de equipo son buenísimos, sí, pero a veces ciertos detalles que ustedes son así, porque ustedes tienen que estar contentos también con lo que va ocurriendo con el paciente. Entonces, si ustedes son específicos, la comunicación va a ser mucho mejor y el resultado, por supuesto, va a ser muchísimo mejor también. Bueno, entonces, cuando tenemos ya la planificación aceptada del paciente, yo ya le puedo decir al paciente, mira, esto es lo que va a ocurrir, así va a estar tu canino cuando terminemos la primera etapa, ¿sí? Mostrarles cómo está ahora, porque de repente mirarse ellos en el espejo y mirar en los renders es como que a veces no dimensionan tanto. Entonces, si le mostran una foto, está bueno. Y yo a ella le puse inclusive la foto cuando llegó con sus brackets, ¿verdad? Que es lo que más odiaba en el mundo, ¿verdad? Entonces, está muy bueno que el paciente esté súper contento al iniciar. Entonces le muestro su foto, cómo llegó, su inicial, su render final. Y acá ya a ustedes les pongo, porque está lindo comparar cómo hay una diferencia abismal en lo que ella tantos años tuvo que tener en la boca. Durante 3 años más o menos, ella se cambió y se cambió 2 veces de brackets, pero ahí al final no estaba consiguiendo los resultados. Y cómo con los alineadores se veía también, ¿verdad? Estaba contenta. Entonces, está bueno también de repente mostrar eso, casi suelo mostrar bastante. Bueno, el segundo consejo que yo les dije era controlar los renders, ¿verdad? ¿A qué me refería yo con controlar los renders? O sea, ¿qué significa eso? Significa que no necesito, les recomiendo que ustedes elijan un render. Ustedes saben que los renders, cada placa tiene un render, tiene un dibujito de estos cuando les mandan a ustedes, ¿sí? Y está por número. O sea, exactamente esto es la placa, el movimiento, o sea, es el momento de la placa, es el número de renders. Entonces, elijo yo generalmente uno donde ya se vea un cierto movimiento, que sea perceptible para mis ojos. Entonces, por ejemplo, mi paciente inició acá y yo veo que en la placa 5 mi paciente tendría que estar así. Entonces yo en la placa 5 debo sacar una foto, ¿sí? Y comparar el render. ¿Por qué? Porque de repente ustedes pueden ver una mejoría y van siguiendo con las placas. Pero si ustedes sacan una foto, se van a dar cuenta que a veces o está mejor de lo que está en la predicción del render o no está. Si no está, es el momento del consejo número 3, ¿verdad? Que le dije, es de parar y corregir el error.
¿sí? Y analizar, o sea, ver qué es lo que está pasando y ver cómo corregir, que eso es, casi ya estoy teniendo un máster en corregir errores, pero eso sería motivo de otra charla, ¿verdad? Pero es lo que yo quiero que tengan bien presente ahora, es que si ustedes encuentran un error, ahí es el momento de decir, ups, ¿qué pasó? ¿Cómo corrijo esto? Y lo más importante, ¿por qué fue que pasó esto? ¿Verdad? El momento de tener la charla con el paciente, decirle, bueno, María, contame, ¿estás usando realmente? Porque yo estoy notando que acá no está ocurriendo lo que nosotros esperábamos que ocurra. Y esto solo puede pasar, o generalmente pasa cuando no se usa como se debería usar. Podría ser que yo no hice bien también los stripping, pero quiero que compartamos no culparle tanto de entrada al paciente. A ver, generalmente ahí, cuando hago yo esta charla, porque acá, por ejemplo, si ustedes miran, esta es la predicción y está súper bien, mejoró muchísimo la inclinación, el diastema, muchísimas cosas mejoraron, pero yo acá veo que no está exactamente como esperaba, pero estoy hablando de milímetros. Pero ahí es el momento de decirle, bueno, Andrea, por favor, necesito, tengamos esta charla porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? Porque si no, vamos a arrastrar el error y nos vamos a llegar a terminar en 10 meses, como te dije, o en 8 meses, o en 13 meses. Entonces es el momento de, al controlar los renders, elegir un render donde se note no muy avanzado, no elijan el render 10, porque ya es muy tarde. Elijan un render 4, 5, 6 a lo máximo, como para controlar con la foto y ver si está, por más de que yo vea, en teoría, cambios buenos y que la placa adapta bien, controlar con los renders, ¿sí? Ese es un control que hice. Acá, por ejemplo, también con esta paciente que me encanta, porque con ella todo es fabuloso, porque es súper cumplidora, por más que ella no vive en Asunción, vive lejos, siempre nos estamos contando qué tal, al principio por lo menos, ¿verdad? Porque una paciente adulta de más de 60 años que tenga esta cantidad de proinclinación ya por una enfermedad periodontal que ahora ya no está presente, pero sí es muy importante estar como pendiente de la paciente, ¿verdad? Y bueno, ella me llevó a grandes satisfacciones porque tenía miedo que no use, porque al principio cuando está muy preinclinado, al colocar la placa es como que todo se aprieta porque tiene un ángulo de inserción. Entonces como que es más difícil colocarse luego la placa, ¿sí? Y luego sacarse también es todo un tema. No es lo mismo un pequeño apiñamiento o un pequeño giro que una proinclinación excesiva donde se tiene que colocar y quitar algo todo el tiempo. Es como una prótesis nueva. Entonces, ella está enamorada del tratamiento, o sea, le es súper cómodo, habla bien, besa bien, o sea, ella fue una de mis primeras pacientes donde me terminé de enamorar del sistema porque realmente funciona, es como estético y los movimientos ocurren. Bueno, entonces, me estoy desviando del tema. Entonces, controlar los renders, en eso estábamos, en ese consejito estábamos. Bueno, entonces yo tengo la foto inicial, que por supuesto tengo que controlar que coincida con mi render 1, ¿sí? Entonces, con mi render inicial, para poner el escaneado inicial. Entonces, a partir de ahí voy a elegir uno, ¿sí? Y mi intermedio, ¿sí? De este render yo en la placa 8, ¿sí? En la placa, perdón, en la placa 8 o 7, más o menos yo tengo que encontrar ya que el diastema disminuyó bastante, la mordida bu a bu cambió bastante, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a controlar en la foto con mi paciente. No solo en la clínica, porque en la clínica te puede fallar el ojo, ¿sí? Porque tiene que ser un momento que no puedo estar mirándole y mirando con una rupa, hablando y agarrando y midiendo con una reglita. Claro que se puede, pero van a ser muchísimos más tranquilos y más confiados después a solas con la foto y con la compu, ¿sí? Y entonces y acá tendría que estar en la placa 12 también, donde ya prácticamente ya llegan los objetivos. Eso esperemos que ocurra. Entonces, esto también yo le muestro al paciente. Entonces está como que más comprometido. Yo sé que todos los pacientes tienen su contraseña, tienen su usuario, pero el paciente no sabe ver, ¿sí? No sabe mirar. Entonces, si ustedes se toman el tiempito de hacer esto, elegir 3 render y mostrarle al paciente, o abran ustedes mismos la compu y ustedes digan, bueno, mira, esto es lo que nosotros tenemos que ver en este movimiento tenemos que ver en tal render, ¿sí? Y esto es lo que vamos a controlar.
Entonces eso yo hago y se sienten mucho más partícipes de su tratamiento. Entonces, el alineador número 8, cuando ocurrió todo el alineador número 8, antes de verle, le digo, mandame una foto. Entonces, miro yo y trato ya de comparar, antes que llegue al consultorio, ¿verdad? Y estaba genial. Entonces, súper feliz yo estaba, ella también, ¿verdad? Entonces ahí comienzo a medir, ¿sí? Tengo la foto inicial con el render inicial, ahí yo puedo agarrar, calibrar mis reglas, poder medir, poder cuantificar, ¿sí? Saco la foto en el alineador número 8, ¿sí? Tengo el render número 8, puedo calibrar, puedo saber exactamente si está ocurriendo lo que yo lo que con Keep hicimos, ¿verdad? Planificamos. Entonces está genial. Ella está súper bien, inclusive, por eso le dije a veces mejor, inclusive tiene menos, o sea, está mejor de lo que vi en el render, que eso suele suceder con pacientes con diastema y proinclinaciones, ¿verdad? Porque los movimientos ocurren súper bien por el espacio que hay. Entonces, bien. Y acá en el alineador 12, ella está ahora en el alineador 12, por el tema de la cuarentena y quedarnos en casa, no le pude sacar la foto, pero le dije, Dani, mándame tu foto. Y bueno, y acá está su foto desde su selfie, desde su celular, que él intentó mandarme ella. Está preciosa, usa todo el día su alineador. Es una ventaja también de los alineadores, que no tenemos urgencias catastróficas, ¿sí? No es como que se suelta un arco y le esté pinchando el cachete, ¿sí? Entonces está súper bueno el tema de quédate en casa con tu tratamiento de alineadores, que te quedas tranquila. Entonces, este es el alineador número 12, entonces vamos controlando, genial, ¿sí? Si ahí nosotros encontramos errores, si en las fotos o en los controles con los renders ya encontramos errores, mi consejo es no arrastrar. O sea, en ese momento, parar y ver cuál fue el problema y cómo podemos solucionar. Si no se les ocurre, todos se equivocan, ¿sí? O sea, uno de repente por callarse, por decir, no, hoy voy a pasar, no, voy a pensar en el siguiente alineador que voy a hacer, no. Sí, para eso está la gente de aquí, para eso estoy yo, para poder orientarles y ver cómo corregir ese error, porque me encantó algo que me dijo Gaby Lavalle, sé que todos le conocen, me dijo, yo lo que necesito es que funcionen tus pacientes. O sea, yo tengo esa necesidad de que sea un éxito. Entonces es como que me siento tranquila, porque si yo tengo un error, lo que Keep quiere es que se solucione el error, ¿sí? Entonces eso está muy bueno, si no es algo súper comercial donde te venden y te dejan solo. Entonces si hay un error y no se les ocurre cómo solucionar, para eso estamos nosotros y para eso está la gente de Keep. Entonces, no arrastrar errores, ¿sí? ¿Se dieron cuenta que algo está mal? Para eso está el WhatsApp, sacan unas fotitos, para eso sería bueno una cámara, ¿sí? Pero en todo caso, con el celular también se saca bastante bien y unos separadores, entonces en ese momento ya vemos qué hacer con ese error para no arrastrar, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un error. ¿Por qué? Porque acá no está adaptada, el atache no está entrando dentro del paciente. Si ustedes pintan el atache, que ya saben cómo se hace, y colocan y miran en el macro, porque tienen la posibilidad de sacar con una cámara con su teléfono, se dan cuenta que es enorme el error, ¿sí? Eso hay que corregir, eso no puede seguir, por más que le entre, porque la placa le va a entrar al paciente, la placa le va a entrar igual, ¿sí? Inclusive va a morder igual, o sea, capaz que ni cuenta nos damos de que está pasando eso, si es que no miramos bien, si no pintamos el atache, bueno, pero eso son cosas de otra clase, ¿sí? Pero ahí hay un error, y ahí es donde hay que parar y decir, bueno, espera, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la placa anterior, y déjame pensar qué vamos a hacer. Y ahí es donde vamos a solucionar, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un error también que me pasó a mí, que yo no me di cuenta, que me encantaría que ustedes puedan ver también. Si yo miraba a mi paciente, ¿sí? Todo le quedaba perfecto, todo le adaptaba súper bien, sin problema, el atache entraba súper bien. ¿Qué pasaba? Había una pollera enorme por lingual del paciente, o sea, no estaba funcionando, ¿sí? Entonces, por eso, mirar, no solo mirar por afuera, mirar por adentro también la adaptación, y atrás también mirar la adaptación. O sea, es súper, súper importante de que el alineador calce como el guante, que siempre nos dicen, ¿verdad? En las acreditaciones,
el alineador está hecho de manera digital, ¿sí? No es como un setup aleatorio o impreciso. Es algo que está hecho para que calce perfecto, ¿sí? Y hay errores que no podemos arrastrar. ¿Por qué? Porque el tratamiento está hecho ya por etapas, ¿sí? No es algo que yo voy a ir siguiendo en el alineador 1, alineador 2, no. Necesito que toda la etapa se ocurra, pase como nosotros estamos planificando, ¿sí? El cuarto consejo, esperen, quiero tomar agüita. Qué raro es esto de hablar con la computadora, no veo ninguna cara, no veo si la gente está entendiendo lo que digo, si le parece interesante, si no. Voy a mirar un poco mi hora. Bueno, tenemos tiempo todavía, tenemos 15 minutos todavía. Bueno, al momento de ofrecer mi cuarto consejo es estar convencida. O sea, ¿qué digo con estar convencida? Es demasiado fácil decir, ¿verdad? Tenés que estar convencida, el alineador funciona. ¿Qué me funcionó a mí para estar convencida y poder mejorar mis tratamientos con alineadores y poder ofrecer mis tratamientos con alineadores? Los resultados, ¿sí? Sentarme y mirar el sistema, o sea, conocer el sistema y estar adentrada, ¿sí? Entonces, ¿qué me sirvió? ¿Cómo yo puedo hacer eso si yo no tengo el software, si no tengo? No, me sirve simplemente ver. Y yo les voy a mostrar esto y van a darse cuenta que a medida que van haciendo, ustedes también van a sentir la misma confianza, pero hoy para los que no tienen ningún caso, para los que tienen 1 y 2 casos, por ahí les sirve esto que yo les estoy mostrando, ¿sí? Van a hacer con mis pacientes. Entonces, seguridad en el sistema. Y más que nada, seguridad en el sistema KEEP, que es un sistema fabuloso, con muchos años ya de experiencia, ¿verdad? Que si a mí me funcionó, y hay gente que está haciendo hace 10 años, 11 años, es porque el sistema funciona, ¿sí? Entonces, no tengamos miedo de empezar tratamientos con algo que ya tiene un soporte, ¿verdad? Ya tiene años de experiencia. Entonces, en primer lugar, eso, ¿verdad? Saber que tenemos ese respaldo de gente ya capacitada, gente buenísima, que está haciendo el mismo sistema que nosotros estamos iniciando. Entonces, por ahí pasa seguridad en el sistema, ¿sí? Para empezar a tener seguridad en el sistema, yo les recomiendo que seleccionen bien el caso, ¿sí? No les estoy diciendo que no pueden hacer súper mordidas abiertas o súper maxilares atrésicos. O sea, hay un montón de cosas que van a poder hacer con alineadores, pero para que ustedes se sientan más confiadas cuando son sus primeros casos, el primero, el segundo, el tercero, elijan. A mí me encantó iniciar con diastemas y alineación. Me encantó. Y hay muchísima gente como la niña que está atrás, ese fue mi primer caso. A mí me encantó empezar con esos casos porque se nota muy rápido la diferencia. Y al notar rápido los cambios, como que una se va sintiendo más segura, ¿sí? Entonces cuando eligen el caso, yo pongo diastemas y alineación porque me parece que se ve rápido y que te sentís feliz con el paciente, ¿verdad? Porque se nota la diferencia y uno va notando la diferencia sin tener brackets, ¿verdad? Que eso es lo que más le gusta al paciente. Entonces les recomiendo yo que empiecen con eso, pero si les llega una mordida abierta, si les llega de repente una mordida cruzadita, tampoco tengan miedo, es cuestión de estar nomás con alguien que les haga así tipo de soporte. Pero yo les recomiendo casos como diastemas y alineación, que se ven súper rápidos, ¿verdad? Ella, por ejemplo, que venía ya una recidiva de ortodoncia con un lateral con un torque positivo, diastema, giroversión, dientes desnivelados, entonces con los alineadores esos movimientos enseguida se empiezan a notar y es súper lindo ver esos cambios tan que parecen poca cosa, pero es mucho para el paciente. Imagínate una sonrisa que yo sé que mi central está más largo que el otro. Yo creo que nadie se quiere reír así. Y cuando vos empezás a notar sin brackets que eso está ocurriendo, es fantástico. Entonces eso a mí me sirvió muchísimo para sentirme confiada en el sistema, ¿verdad? Y comenzar a ofrecer. O esto, ¿verdad? Fíjense cómo, aparte del diastema, ¿verdad? Y de la inclinación, cómo va corrigiendo, fíjense cómo se nota la expansión de los premolares, ¿sí? Cómo se está llenando ya la sonrisa. Ella usó solamente alineadores superiores e inferiores, no, ¿verdad? Sé que acá me van a decir que le falta un implante, bueno, eso va a ir después. Pero cómo empezamos a notar la expansión de la zona de premolares,
¿sí? Porque era un problema de, bueno, expansión es una manera de decir, sabemos que en ese caso ustedes se darán cuenta que yo lo que estoy hablando es de una, de torque, ¿verdad? De inclinación. Pero sucede y es fantástico. Entonces, alineación, diastemas, son casos buenísimos para empezar a trabajar con alineadores, ¿sí? Eso es la clave para estar convencida, creo yo, ¿sí? Y esto después, estos casos donde vos venís, donde la paciente viene, tiene un montón de problemas, ¿sí? Pero por supuesto que con este lateral, de esa manera, fuera de arco, una sonrisa se nota muchísimo. Entonces, a ver, un poco puse la sonrisa ahí, ¿sí? Entonces, esto para ella es súper prioridad. Y si yo puedo, como ortodoncista, decirle, sabes que Silvia, a las 22 semanas ese lateral ya no va a estar ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me senté, planifiqué, me mandaban los renders y cuando íbamos a empezar el tratamiento, yo le dije, esto va a pasar en las 22 semanas, yo estoy convencida de que si vos usas, esto va a ocurrir. Entonces eso así, wow, ¿verdad? Eso es espectacular. Entonces si ustedes adentran, entran, miran sus renders, sacan las fotos, comienzan a contar la semana, porque le encanta también al paciente que sea súper predictivo, que pueda decir, en la placa tal, en la semana tal, esto tendría que estar ocurriendo, ¿verdad? Cosa que nunca pude antes decir, ¿verdad? Sigo amando los brackets, por favor, no vayan a pensar que no hago más brackets. Pero esta herramienta es, como le dije en las primeras diapositivas, era algo que yo, para mí, por ignorante decía, no, esto no funciona. Y sí funciona. Entonces eso también me ayuda muchísimo a estar convencida y que esté convencido el paciente. Eso también voy a poner en mi cuarto consejo. Convencerle al paciente de que va a funcionar. Entonces tenemos como que un equipo y trabajamos para que suceda realmente lo que estamos esperando. Bueno, entonces también esto también me sirve muchísimo, ¿verdad? Mostrar si un cambio súper guau que va a pasar en tal momento, si ella usa sus placas, entonces estamos así como que convencidas y transmitimos esa confianza, ¿sí? Y hay algo que siempre, ¿qué es lo que me estoy dando cuenta? ¿Qué es lo que me suelo dar cuenta con las personas que se acreditan recién? Tenemos 3 tipos de tratamientos en KIP, que es el FAST, no sé si pasa en todos los países, pero en Paraguay, y esto es para los paraguayos y para los que tienen este sistema, tenemos tratamiento FAST, un tratamiento medio y un tratamiento full. El FAST vendría a ser un tratamiento de movimientos pequeños, de 12 placas más o menos. Un tratamiento medium es un paciente de 13 a 22 placas y un tratamiento full es un paciente ya con varias etapas, 2 o 3 etapas y no hay un límite de placas. O sea, podría ser 30, por supuesto que no va a ser un tratamiento con 78 placas, ¿sí? Pero ya no hay un límite del número de placas. Ahora, esto es lo que te dicen en ese primer día que nos hacen un bombardeo de información, donde todo es fantástico, donde todo es fabuloso, pero en el momento que le vas a ofrecer al paciente, varía el precio, por supuesto, y el tiempo de tratamiento, si va a ser un tratamiento fast, medium, full, porque te van a preguntar, el paciente te va a preguntar, ¿cuánto, doctora, más o menos me va a durar esto? ¿Cuánto por ahí me va a salir? O sea, eso es típico y fijo que el paciente, por lo menos paraguayo, te va a preguntar. Entonces, lo que yo suelo responder es, a ver si les sirve mi speech, lo que yo le suelo responder es, voy a sacar las fotos, voy a mirar tu radiografía, voy a hacer una planificación y ahí yo te voy a decir aproximadamente cuántas placas vas a usar, o sea, cuánto más o menos te va a salir y cuánto tiempo más o menos vas a usar. Pero ¿qué pasa? Si no tenés experiencia en alineadores, no tenés ni idea si va a ser 12, si es poco movimiento, si es mucho movimiento, y ahí fue creo que uno de mis primeros errores, porque no supe diferenciar en lo que era un fast o un full, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé cómo ocurren los movimientos, o sea, sé cómo ocurren porque por supuesto en la acreditación, que es fabulosa, donde te dan muchísima información, te explican cómo, pero eso como que uno no retiene en esa primera acreditación, por eso son tan buenos los desayunos, ¿verdad? Que solemos hacer, porque ese es el momento, si ya entre gente más poquita, con más confianza, decir, pero explícame un poco, ¿cómo es lo que es eso? ¿Qué es lo que, cómo se mueve? ¿Cuánto es lo que se mueve en cada placa? ¿Verdad? Que fue lo primero que yo le pregunté a Gaby, le dije, Gaby, explícame, entiendo todo lo del software, todo, pero ¿cuánto movimiento entra en cada placa?
¿verdad? Y eso por ahí fue una pregunta muy técnica y donde la respuesta es así, no es tan precisa, numéricamente hablando, pero que me sirvió muchísimo. O sea, que Gaby se haya tomado ese tiempo de decirme, bueno, Leti, esto más o menos, para que tengas una idea, sucede esto, esto y esto. Y eso es lo que a mí me ayudó muchísimo. Y me doy cuenta que cuando yo suelo compartir esa información con los demás, les ayuda muchísimo a estar convencidos. O sea, a estar, no sé si convencidos es la palabra, sino estar más seguros y sentirse más confiados, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo calculo esa? Y esto siempre les suelo decir, esto vale oro. O sea, yo esto puedo cobrarles, si necesitan esa información, yo les mando y les cobro. No, mentira. Por supuesto que está disponible para ustedes, yo les mando este mismo PDF como para que ustedes tengan ahí a mano y tipo digieran la información también, ¿sí? Bueno, ocurren movimientos que vamos a ir a que hacen en el software, ¿sí? Derrotan, proinclinan, retroinclinan, o sea, el movimiento es espectacular. Pero eso cómo se divide en las placas, ¿sí? Eso cómo va a resultar en placas alineadoras. El movimiento vestíbulo palatino, y ojo, ¿sí? Esto no es numéricamente exacto porque varía según el espacio que también que tengamos, etcétera, etcétera, la mordida, tiene sus variantes otra vez, pero está bueno, para mí por lo menos particularmente, está bueno tener una idea de cuánto entra en cada placa, o sea, qué es lo que hace cada placa. Entonces, el movimiento vestíbulo palatino o lingual tiene un movimiento de 0.3 milímetros por placa por diente. O sea, vestíbulo palatino estoy hablando de proinclinaciones, retroinclinaciones, ¿sí? Más o menos cada placa entra 0.3, o sea, es poquito, pero así ya les voy a mostrar con ejemplos. Pero eso es lo bueno también de que tenga pocos movimientos. O sea, después averiguando también en los sistemas antiguos, como se hacían los alineadores antes, que se hacían un setup manual en un modelo, los movimientos eran mucho más bruscos, o sea, mayores, no podían hacer un movimiento de 0.3, obviamente, en el modelo, que se recorta y se pega con cerita para que después se estampe, porque se hacía a mano, uno no podía ser tan preciso, entonces el movimiento era un poquitito más grande, de 1 milímetro, de 0.8, de lo que sea. Entonces, cuando uno se pone una placa que tiene un movimiento medio grande, hay dolor, o sea, hay mucho más molestias y eso es lo que también mucha gente se quejaba, que uno se ponía la placa y le terminaba como que doliendo bastante, entonces simplemente se quitaba, entonces no podía usar todo el día la placa. Entonces eso también creo que era una de las falencias que tiene el sistema, que tenía antes los alineadores y como que ese tabú se fue arrastrando después, cosa que no es cierto. Hoy en día tiene un movimiento de la placa, por supuesto que molesta o se siente una leve presión al principio cuando se coloca, pero no se traduce a dolor, no es el dolor que se sentía antes, ¿sí? Entonces como es mucho más llevadero. Bueno, más que voy con eso, de que ustedes, si ustedes ven y dicen que es 0.3, que es demasiado poco, tranquilo, que eso está bueno que sea poco, porque después 0.3 yo voy a ir sumando 0.3 en cada placa, y ahí voy a llegar a tener movimientos más grandes, ¿sí? Si la placa se usa 2 semanas, no, o sea, es un movimiento que va a ir ocurriendo, no lento, pero sí muy seguro. Entonces, tengo movimientos vestíbulos palatinos de 0.3, esto, repito, no es súper matemático preciso, pero para que tengan una idea. Las rotaciones se hacen más o menos en 1.5 grados, ¿verdad? 1.5 grados, voy a mostrar en ejemplos. El torque en cada placa más o menos se hace de 0.8 grados, más o menos. Y los movimientos verticales, o sea, extrusión, intrusión, hacemos de 0.1 milímetros, chiquititos. ¿Sí? Son los movimientos más pequeños que vamos a hacer, los movimientos verticales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dijiste, Leti? No entendí, no sé cómo esos números voy a expresar en mis placas, ¿verdad? Por ahí si la matemática no es lo suyo. Entonces, con ejemplos creo que es más fácil. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Entonces, a ver, acá. Para un apiñamiento de 5 milímetros vamos a necesitar más o menos 16 alineadores. ¿Por qué? Porque yo hice el vestíbulo, perdón, les voy a pasar de vuelta. Yo calculo mi apiñamiento dividido por la cantidad que va a tener cada placa. Entonces ahí me sale un número en la calculadora y yo sé, o en mi cabeza, y yo sé entonces cuántos alineadores voy a usar. ¿Sí? Entonces en un apiñamiento donde yo voy a hacer ese apiñamiento, yo voy a corregir por una pequeña proinclinación, ¿sí? Voy a hacer un movimiento vestíbulo palatino para terminar de corregir esos 5 milímetros, yo más o menos calculo
y sé que voy a terminar haciendo ese movimiento en 16 alineadores, ¿sí? Que vendrían a ser 8 meses. O sea que yo sé que ese apiñamiento voy a corregir en 8 meses, ¿sí? Y eso está bueno porque yo ya sé, o sea, yo miro y yo sé calcular la discrepancia, entonces tengo más o menos una idea, de acuerdo al movimiento que por supuesto que voy a querer. Si voy a hacer, si no quiero por inclinar, va a tener que ser por stripping, etcétera, etcétera, pero bueno, ya van teniendo una idea, ¿sí? Las rotaciones, por ejemplo, si tengo 10 grados de rotación, un diente que está rotado 10 grados, que es muchísimo, ¿sí? Es muchísimo. Más o menos voy haciendo 1 punto, a ver, que yo de memoria tampoco sé. Si hago acá 1.5 por rotación, dividido por 10, ¿sí? Voy a tener 7 alineadores, o sea, si uso 7 alineadores, 2 semanas cada alineador, voy a terminar en 4 meses, ¿sí? Esa rotación de 10 grados. Estoy hablando de movimiento de un diente. Por supuesto, el número total de placas va a ser por el movimiento mayor. Si yo acá tengo un paciente que tiene apiñamiento y tiene rotación, ¿sí? El que manda va a ser el movimiento mayor, o sea, 16 alineadores, ¿sí? Dentro de estos 16 alineadores yo ya incorporo el movimiento de rotación, por supuesto, ¿sí? O sea que lo que voy a tener que ver es el movimiento, cuál es el diente que está más complicado, ¿sí? Que requiere más movimiento para corregir, y ese es el que me va a dar mi número aproximado de total de alineadores. Un torque de 15 grados, más o menos, si hago por 0.8, 15 grados dividido 0.8, voy a encontrar que son 18 alineadores y que más o menos en 9 meses yo voy a tener corregido ese torque de proinclinación, ¿sí? 15 grados es bastante también, ¿verdad? No es despreciable, es un movimiento interesante, 15 grados para la ortodoncia. Entonces, acá les muestro cómo fue mi primer error. Ella vino y yo dije, bueno, este es un FAS. ¿Por qué es un FAS? Porque, perdón mi término, pero es nada, una boludez lo que hay que hacer. Según yo tenía, o lo que el paciente cuando vino y yo le miré, lo que le molestaba era el lateral, ¿verdad? Que ni por Cristo se quería poner brackets, ¿verdad? Una chica que hace deporte, mucho deporte de contacto. Entonces no quería luego brackets, ¿verdad? Y bueno, me dijo, yo doctora quiero corregir este lateral. Y dije, pues ese lateral es nada, ¿cuánto es lo que va a tener? De un tratamiento FAS. Entonces, al yo pensar que era un tratamiento FAS, uno ya ofrece de otra manera por el precio especialmente, ¿verdad? Yo sé que todos los paraguayos me están entendiendo porque es muy importante el precio y varía el precio entre un tratamiento FAS y un tratamiento medio no full. Entonces, el consejo luego es de que no digan enseguida, porque ese fue mi error, mirar y me parecía que era poca cosa y dije, bueno, esto veo. Entonces, como les dije al principio que cuando empecé a hablar de este consejo, saquen la foto y miren según las medidas que yo le di y ahí van a tener una idea. Porque fíjense, con lo que ustedes saben ahora y miran a este paciente por oclusal, porque tienen que mirar todas las fotos, por supuesto, mi error fue mirarle solamente de frente, ¿verdad? Pensando que el lateral era lo que tenía que corregir más. Entonces, si ustedes miran ahora, y este era el lateral que le molestaba, ¿sí? Bueno, genial. Pero les digo la verdad, ¿cuál tiene mayor movimiento a corregir? El central. El central es el que está muchísimo más fuera de arco que el lateral. Entonces, si yo miro, y digo, según tu ojo ortodóntico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos como un ojo ortodóntico que nos hace milimetrar siempre mirando simplemente con los ojos sin ninguna regla, ver más o menos cuántos milímetros hay que corregir. Entonces, si yo digo, si yo quiero meter dentro del arco esto, son unos cuantos grados. Entonces, ¿cuántos grados más o menos? Y siempre me dicen, ¿cuántos grados? Y la mayoría acierta, ahora son 19 grados, ¿sí? Si miren ustedes, tenemos ahí tenemos 10, 19 grados si yo quiero meter eso dentro del arco. Entonces, si yo sé que son 19 grados o 20 grados ya, ¿sí? Eso que está ahí. Si yo divido más o menos porque cada placa hace 1.5 rotación, sé que tengo 13 placas o 14 placas, ¿sí? Pero mínimo 13. 13 ya no es un tratamiento full, o sea, no es un tratamiento de pocas placas. Con eso no digo que sea mucho. Con eso estoy diciendo nomás que hay que valorar la cantidad de movimiento para saber más o menos predecir.
Entonces, ese paciente, sí, terminó al final con 14 placas, ¿ven? Alineando, pero ya no fue un FAS. Igual 14 placas es poquísimo, ¿sí? Estamos hablando de 5 o 6 meses más o menos de tratamiento, con seguridad, ¿verdad? Eso yo sé al controlar los rendes, ahora mismo no me acuerdo cuánto fue, pero sé que fueron 14 placas. Es un tratamiento rápido, ¿sí? Sigue siendo rápido, pero ya no entra dentro del FAS, ¿entienden? Entonces me sirvió muchísimo a partir de ahí yo comenzar a mirar las fotos y comenzar a saber, no, pero si acá yo tengo que corregir 1.5 nomás por placa, estos grados son muchos, ¿sí? Entonces yo ya sé. Espero que les sirva también a ustedes. El torque también se corrige bastante bien con las placas más todavía si hay espacio. Ven acá, esta cantidad de torque más o menos de 15 grados, ¿sí? Son más o menos 15 dividido 0.8, no me acuerdo cuánto me salió, pero más o menos son 10, 11 placas más o menos creo que usamos para corregir 8 placas para corregir esta cantidad de torque, ¿sí? ¿Ven? Me sirve muchísimo a mí cuantificar para poder valorar los resultados, ¿sí? Bueno, y terminé antes, creo, no, justito. No me queda más que agradecerles por darme este espacio. Espero que les haya servido los consejitos y estos tips para poder iniciarse con más seguridad en el tema de alineadores, para que es una herramienta fabulosa que cada vez más se va a adentrar. O sea, esto ya no hay vuelta atrás. Tal que sí o sí un ortodoncista debe manejar alineadores, porque si no se queda estancado. O sea, los pacientes buscan más, hay más colegas que hacen, y hacen porque está bueno, ¿verdad? Porque el mundo digital es lo que se maneja hoy en día, y el que no usa, el que no se adentra es porque no quiere nomás, porque hay muchas facilidades, siempre tenemos acreditaciones en KIP, los desayunos están muy buenos también, entonces, y bueno, y todo eso le debo a esta mujer maravillosa, que es Gaby. Para Gaby, te mando un beso, gracias, espero que te haya gustado mi colaboración con este masterclass. Y mandarles saludos a toda esta gente maravillosa de mi grupo de alineadores que conocí en Buenos Aires, ¿verdad? Pero hay de varios países. Doctor Granela, un capísimo. Ay, acá hay muchísima gente que conocí. Don Silvia está por ahí, la de Uruguay. Bueno, les mando un beso y nada, espero vernos pronto. Quédense en casa, cuidan a la familia. El trabajo después nos incorporaremos de vuelta, así que no desesperarse. Y nada, cuidarse. Ya termino, ¿ahora qué hago? Ya está, muchísimas gracias. Cualquier Bueno, cosa. muchas gracias. Ya escuché una voz por fin. Gracias, Leticia, de parte de todo el equipo de Keep Smiling. Te agradecemos por la participación del día de hoy. Muy buena presentación. Así que las Gracias. preguntas, bueno, las respondemos luego a través de la intranet, si te parece ¿Cómo no bien. te escuché, Mariano? ¿Cómo? Luego las preguntas las vamos a estar respondiendo Ah, a través de la intranet. dale, Así dale, dale. que directamente, bueno, saludamos a todos los que nos están viendo y nos vemos en el día de mañana. Dale. Un saludo a todos. Chao, chao.